Origen. El Imperio Alemán fue fundado el 18 de enero de 1871 tras la victoria de Prusia en la Guerra Franco-Prusiana y supuso la unificación de los diferentes estados alemanes en torno a Prusia, excluyendo a Austria. Bajo el liderazgo del canciller Otto von Bismarck, se inició un periodo de gran desarrollo a la nación alemana en todos los campos: económico, geográfico, político y militar. Con anterioridad, lo que conocemos como Alemania fue una agrupación de estados en el marco del Sacro Imperio Romano Germánico, formado a partir de la división en 843 del Imperio Carolingio, fundado en el año 800 por Carlomagno. Este imperio existió en diversas formas hasta ser disuelto en 1806, como consecuencia de las guerras napoleónicas. Durante el siglo XVIII se inicia la transformación de Prusia en una potencia europea. El largo reinado de Federico II el Grande da un gran impulso a la consolidación de este reino, que se ve envuelto en las guerras de sucesión austríaca y de los 7 años. A partir de entonces, Prusia disputará a la Casa de Austria la hegemonía de Alemania. Tras la Revolución de Francia, los diferentes estados monárquicos de Europa crean alianzas para enfrentar las amenazas que Francia representa para la estabilidad de sus propios regímenes. Historia. Los estados alemanes participan activamente contra los ejércitos de Napoleón I, quien tras acumular importantes victorias instaura la Confederación del Rin en 1806. Poco después el emperador de Sacro Imperio abdica y disuelve así efectivamente el imperio. En el Congreso de Viena, tras la derrota definitiva del ejército francés, se disuelve la Confederación del Rin y se crea la Confederación Germánica. El 1 de enero de 1834 entra en vigor la Asociación de Aduanas, mediante la cual se abolen los aranceles entre algunos miembros del norte de la Confederación bajo hegemonía prusiana, la llamada Zollverein. Seguramente más conocida por su revolución protagonizada por Adolfo Hitler el 1 de septiembre de 1939, siendo el detonante del conflicto de declaración de la guerra del Reino Unido y Francia a la Alemania nazi tras la invasión de Alemania de Polonia del día 1 de septiembre de aquel año. Como habían permitido que Alemania nazi destruyera el Estado checoslovaco entre una guerra y otra, Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad de las fronteras de Polonia en abril de 1939. Por lo tanto, respondieron a la invasión de Polonia declarándole la guerra a Alemania el 3 de septiembre. En menos de un mes, las fuerzas alemanas y soviéticas conquistaron Polonia y se dividieron el Estado polaco. Resumiendo, en el mandato de Hitler, la SS, a continuación voy a decir qué es la SS. Las SS se establecieron en 1925 como la guardia personal de Adolf Hitler, bajo el mandato de Heinrich Himmler, entre 1929 y 1960. La SS pasaron de ser una pequeña formación paramilitar a convertirse en una de las más grandes y poderosas organizaciones dentro del Tercer Reich. Organizaron boicots, destrucción, a las propiedades y tiendas de judíos con el objetivo de animar a la población alemán a actuar, llamando ese día como el Día del Cristal, por los vidrios rotos que se encontraban en esquina y esquina. Seguidamente inició una revolución cultural. La cultura alemana sería purificada de la corrupción judía y Volkova. Los libros fueron arrojados al fuego. Anteriormente, a mediados de 100 años antes, el poeta judío alemán Heike había advertido: donde se queman los libros, más tarde se quemará la gente. Gracias a la mala reputación de haber cometido semejante barbaridad a los judíos, sus influencias bajaron, pero en un arrebato de inteligencia, llenó camiones de pan y comida para sus seguidores más pobres, y posteriormente asignando trabajos dentro de las fábricas, avalando la fiesta del 1 de mayo a los campesinos y agricultores, porque de ellos es la economía del país. Tratado de Versalles de 1919. Según este, había cortado considerablemente las fronteras de Alemania, Alsacia, Lorena y el territorio de Sarre. Se habían perdido la Prusia Oriental, reducida por el Estado polaco, Silesia, dividida en dos, Kassel, una sociedad de naciones, siendo puesto en las manos de Hitler la recuperación de las fronteras para crear una nueva Alemania, defensora de su política del Partido Nacional Socialista.
comenzando aquí el lado más oscuro de esta época, cuando Hitler mandó una persecución a todo aquello que no le permitiera el control, como a su compañero Earl Arn, comandante de la SS, y seguidamente sus subcomandantes. La ley de la pureza de la cerveza alemana se promulgó en Ingolstadt, Barbaria o Barbaria, el mismo día de la muerte de Cervantes, pero un siglo antes del 23 de abril de 1516. Debe decirse que esta ley, el famoso Reinheitsgebot de los alemanes, fue llevada a rajatabla y con gran orgullo durante casi medio milenio, hasta que en 1986, al cabo de 470 años, tuvo que claudicar ante las normas de la Unión Europea. El 23 de abril de 1516, durante una reunión con la nobleza bárbara celebrada en la ciudad de Ingolstadt, el duque Guillermo IV de Barberia, junto a su hermano Luis X, promulgó una orden que regulaba tanto el precio de la cerveza como los tiempos de elaboración y los componentes empleados en su fabricación. Desde ese momento, cualquier cerveza elaborada en tierras bárbaras solo podía ser producida con tres ingredientes básicos: agua, lúpulo y cebada, prohibiendo el uso de cualquier otro componente, tales como endulzantes u otras maltas distintas a la cebada. Arte alemana. Con el Renacimiento surgió en Alemania un tipo peculiar de arte, en contraposición con las obras creadas en Italia. Se abre así el llamado Siglo de Oro, la pintura alemana, con pintores como Grunewald (1470 a 1528), Hans Hölbein, Alberto Durero y Lucas Cranach. La tradición gótica alemana, expresionista y patética, se le une ahora a la influencia italiana, a la llegada de la Reforma protestante, lo que provoca una pintura con personalidad propia. El más vinculado con la tradición gótica anterior es Grunewald, y por ello a veces se le clasifica entre los pintores góticos o se dice que se encuentra a caballo entre pintura gótica y renacimiento, cuando en realidad es crítico contemporáneo de Alberto Durero. Grunewald prolongó el tiempo de las concepciones góticas en pinturas que mantienen el patetismo típico de los primitivos alemanes, con actitudes arrebatadas y luces intensas. La obra más notable de este artista, calificado como extraño o visionario, es el retablo de 1510, conservado en el Museo de Unterlinden de Colmar, con imágenes del Crucifixión, con una extraña iluminación e imágenes de carnes casi putrefactas. El famoso y popular baile Länder de la zona de Barberia y muy tradicional en el sur de Alemania, que se caracteriza por marcar el compás al momento de pisar. Su música puede ser tanto instrumental o también cortejada con voz, y se baila en pareja. Como en la mayoría de las danzas, al practicarla se lleva el traje típico de Alemania, el Dirndl y el Lederhosen. Su coreografía es bastante movida y sonora, por las constantes pisadas. La popularidad de esta danza fue a partir del siglo XVII e incluso se expandió por parte de Europa. Sin embargo, fue evolucionando, llegando a considerarse como antecesor del vals. En sus orígenes se catalogó como un baile gracioso, de los campesinos que bailaban en compás tres cuartos, con rústicos giros en un gran salón. Era de clase popular, que solo se bailaba en ambientes rurales y era mal visto por otros estratos de la sociedad. Esta fiesta de 3 semanas de duración comienza con un animado desfile de carrozas y personas vestidas con trajes tradicionales, que posteriormente se congregan en el recinto ferial de Theresienwiese. En él se instalan cientos de enormes carpas con litros y litros de cerveza, de las mejores cervecerías de Múnich, y música tradicional bárbara resuenan en grandes altavoces a lo largo de todo el día. Los visitantes, demasiado jóvenes para disfrutar de la cerveza, pueden divertirse en atracciones como Noria, los trenes de miniatura y los tío vivos. El Oktoberfest tiene su comienzo tras la llegada de los Wienerschwein, propietarios de cervecerías escoltados por carros de caballos cargados de barriles de cerveza. El alcalde abre el primer barril de cerveza y se realiza un desfile con trajes tradicionales. Economía. La economía de Alemania es la cuarta economía más poderosa del mundo después de la de Estados Unidos, China y Japón, y la quinta por PIB. El país es considerado el motor económico de la Unión Europea. En 2014, Alemania registró el mayor superávit comercial en el mundo con 285 mil millones de dólares, por lo que es el mayor exportador de capital a nivel mundial. Alemania es el tercer mayor exportador del mundo con 1.511.000 millones de dólares, exportados en 2014.
Las exportaciones representan el 41% de la producción nacional. Alemania tiene una economía social de mercado que se caracteriza por una fuerza laboral altamente calificada, una infraestructura desarrollada, una gran capital social, un bajo nivel de corrupción y un alto nivel de innovación. El sector de servicios aporta alrededor del 70% del total del BIP y la industria el 29,1% y la asignatura 0,9%. Comercio. El sector servicios contribuye alrededor del 70% del total del BIP, la industria el 29,1% y la agricultura el 0,9%. Los principales bienes exportados de Alemania son vehículos, maquinarias, productos químicos, productos electrónicos, productos farmacéuticos, equipos de transporte, metales básicos, productos alimenticios, caucho y plásticos. Alemania es también uno de los países líderes en desarrollo y uso de tecnologías verdes. Las empresas especializadas en tecnología verde tienen una facturación estimada de 200 millones de euros. El socio alemán para la ingeniería, la ciencia y la investigación es inmediatamente respetable. Mercados líderes de la industria de la tecnología verde de Alemania son los generadores de energía, la movilidad sostenible, la eficiencia de los materiales, eficiencia energética, gestión de ruidos y reciclaje sostenible, la gestión del agua. Con respecto a las patentes triádicas, Alemania ocupa el tercer lugar después de los Estados Unidos y Japón, con más de 26.500 registros de patentes presentadas a la Oficina Europea de Patentes. Alemania es la nación líder en Europa. Siemens, Bosch y BASF, con casi 5.000 registros de patentes, entre ellos en 2008, se encuentran entre los top 5 de los más de 35.000 empresas que registren patentes. Junto a los Estados Unidos y Japón, con respecto a las patentes de nano, bio y las nuevas tecnologías, Alemania es uno de los países más atractivos del mundo. Con alrededor de un tercio de las patentes triádicas, Alemania está en la cabeza mundial en el campo de reducción de emisiones de vehículos. Política económica. La política socioeconómica de Alemania se basa en el concepto de economía social del mercado. Alemania es el primer país industrializado importante del mundo que se compromete a la transición energética renovable llamada Energiewende. Alemania es el principal productor de turbinas eólicas y tecnología de energía solar en el mundo. Más de 1,5 millones de plantas de generación de energía renovable se han instalado en Alemania durante los últimos 25 años. Las energías renovables producen en la actualidad más del 27% de electricidad total que se consume en Alemania. FAO y Alemania. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, ONUA, o más conocida como FAO por sus siglas en inglés Food and Agriculture Organization, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Brinda sus servicios tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo, y actúa como foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas. También es fuente de conocimiento e información y ayuda a los países en vías de desarrollo y transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. A 15 de junio de 2013, la FAO cuenta con 197 miembros, 194 Estados miembros, una organización miembro a la Unión Europea y 2 miembros asociados a Islas Feroe y Tokelau. También forma parte del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde 1981 se considera el 16 de octubre como Día Mundial de la Alimentación. El nombre oficial del organismo, en español, fue Organizado de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación hasta que en el 2011 se sustituyó por el actual. Su lema, en latín, es Fiat Panis, hágase el pan, como figura en su logotipo. La FAO y Alemania celebraron 15 años de exitosa colaboración, destacando los más de 129 millones de dólares en fondos especiales para la seguridad alimentaria, iniciativas sobre el derecho de la alimentación y programas de nutrición en todo el mundo, canalizados a través del Ministerio Federal Alemán y la Alimentación Agricultura BEDMEL, y el Fondo Fiduciario Bilateral BTF de la FAO.
La República Federal de Alemania se considera una democracia parlamentaria porque el jefe de gobierno, es decir, el canciller federal, es elegido directamente por el Parlamento, el Bundestag. A diferencia de las democracias presidenciales, el presidente federal tiene solo funciones representativas, no tiene derechos de veto ni puede ocupar cargos gubernamentales clave.